tema 6, que es los líquidos de punción, que es, ya vimos como líquido de punción el estudio de líquido cefalorraquídeo, y ahora vamos a analizar los otros líquidos de punción, que se los resumo en esta diapo. ¿Cuáles son los líquidos de punción? Se pasó sola. Los líquidos de punción son el pleural, peritoneal y pericárdico, que son los que están ubicados en las cavidades serosas, más el líquido sinovial y el líquido amniótico. Bueno, y obviamente estaría el líquido cefalorraquídeo, que ya lo analizamos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, estos son los líquidos de punción que nos pueden llegar al laboratorio como muestra para hacer un estudio específico. Siempre hay cosas básicas que implica. Primero, distinguir en si es un trasudado o un exudado, que ahora vamos a analizar, y cada uno tiene su criterio específico para definir si es un trasudado o un exudado. Y siempre, igual que lo vimos antes para el líquido cefalorraquídeo, el estudio de los líquidos de punción implica un análisis macroscópico, aspecto y color, un análisis microscópico, recuento celular, recuento diferencial, un análisis químico y un análisis microbiológico. Todo eso es común al estudio de todos los líquidos de punción. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver el pleural, el peritoneal y el sinovial. El pericárdico, como es muy equivalente a todos estos, se los dejo como tarea para ustedes, para que lo lean de alguno de los tantos libros que les he dejado en la bibliografía. Y el líquido amniótico, les voy a subir un apunte, me olvidé de subírselos hoy. ¿Qué pasa? El líquido amniótico es un apunte editado por la cátedra, de muy fácil lectura. Hoy es cada vez más infrecuente hacer una punción de líquido amniótico porque obviamente es muy invasiva. El estudio del líquido amniótico, como ustedes lo van a leer ahí, les permitía, hay determinaciones bioquímicas que permite establecer la edad gestacional, el nivel de surfactante para ver si hay una madurez pulmonar en caso de que haya que inducir un parto. Pero la verdad que hoy todas estas cosas están superadas por las imágenes de altísima resolución. Inclusive el estudio genético hoy se puede hacer a través de una muestra de sangre periférica de la madre, donde podemos separar el ADN fetal que hay en circulación materna, y de ahí hacer un estudio genético. Entonces, verdaderamente el estudio del líquido amniótico está prácticamente siendo, digamos, quedando en el olvido desde ese punto de práctica por la invasividad, no porque no fueran buenas las calidades de las determinaciones. ¿Por qué se los mantengo? Porque, bueno, porque sigue siendo todavía uno de los contenidos mínimos que pide el Ministerio para la currícula de un bioquímico, y porque, como yo digo siempre, uno tiene que enseñar todas las cosas, por lo menos las más básicas, no deben faltar, porque uno no sabe nunca dónde va a ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que podamos tener acceso a tecnología de primer orden, no siempre es así, y bueno, saber que existen otras alternativas en una cierta urgencia nos puede resolver un problema que de otra manera implicaría a lo mejor hasta movilizar el paciente a un centro donde haya esa capacidad de resolución por imágenes, o derivar la muestra en caso que sea tomada una muestra y derivarla a otro laboratorio que tenga otra complejidad y que pueda resolver el problema. Entonces, por eso van a ver que a lo largo de la materia, como les habrá pasado en otras, hay cosas que yo les voy a ir comentando. Bueno, esto ya prácticamente no se está usando tanto, pero sepan que existe porque es una estrategia que, frente a situaciones de necesidad, podemos recurrir a ellas. Es decir, no es que se dejan de usar porque eran malas determinaciones, sino porque el avance del conocimiento nos ha permitido obtener otro tipo de estudios diagnósticos. Bueno, entonces, vamos a empezar con el sinovial y el sinovial. Después vemos los que tienen que ver con las cavidades serosas. Líquido sinovial. ¿Dónde está el líquido sinovial? ¿Qué es el líquido sinovial? En las articulaciones. Exacto. ¿Y qué función cumple? Lubricar. Exactamente. El líquido sinovial es el que está dentro de la articulación, que la articulación implica la parte ósea más la parte de ligamentos, tendones, las membranas sinoviales y los meniscos. Bueno, y ahí
las membranas sinoviales, los sinoviocitos, que son las células, producen una cierta cantidad de líquido sinovial que, como bien dicen ustedes, es imprescindible para permitir la lubricación, y la lubricación permite el desplazamiento, ¿no es cierto?, y la movilidad de esa articulación. Bueno, en determinadas circunstancias, él puede aumentar el contenido de líquido sinovial dentro de la articulación, y eso implica hacer un estudio bioquímico en el laboratorio. Entonces, como le pongo acá, el líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma que contiene, bueno, componentes propios del plasma y a su vez contiene ácido hialurónico. Esto es muy importante. Ustedes se acuerdan que el hialurónico es la unidad que forma la mucina, ¿no es cierto? Y que la mucina es lo que le da esa densidad particular que tiene el líquido sinovial y que va a permitir esa lubricación y el desplazamiento en la articulación. Bien, entonces, cuando es necesario, porque hay un trauma, porque hay un proceso inflamatorio, porque puede haber un proceso infeccioso, hay necesidad de estudiar el líquido sinovial, entonces se obtiene por punción propia dentro de la articulación la punción o la extracción del líquido sinovial se conoce como artrocentesis y la lleva a cabo el profesional preparado por eso, el médico traumatólogo o algún técnico especializado, se no la hace la punción el bioquímico. Y nos llega la muestra al laboratorio. Este no es como en el caso que yo les decía del líquido cefalorraquídeo, que va a ser una muestra de urgencia, pero puede ser que no sea un individuo que está institucionalizado, que está hospitalizado. Bien, esa muestra conviene siempre tomarla en 3 tubos, siempre eso es lo ideal, lo mismo que decía para el líquido cefalorraquídeo, para ya ir pudiendo derivar a las diferentes áreas del laboratorio. El área que se va a encargar del estudio microbiológico, el área que se encarga del estudio citológico, y el área de la química clínica. Entonces, vamos a tener se va a recolectar con heparina o ECTA para el estudio microbiológico. Esas instrucciones la dan bien el área de microbiología, cómo quieren que se recoja el líquido. Anticoagulado para el estudio microscópico, y sin coagulante para ver si coagula, porque es un dato importante de saber si ese líquido coagula. ¿Cuál es la utilidad clínica más importante del estudio del líquido sinovial? Bueno, el estudio microbiológico, es decir, hacer el cultivo para detectar presencia de microorganismos que puedan estar generando un líquido inflamatorio y séptico, porque puede ser que sea inflamatorio pero no séptico, es decir, que haya una inflamación, una acumulación de líquido, una alteración de la funcionalidad de las células sinoviales, pero sin colonización microbiana, es decir, no necesariamente tiene que ser séptico. Y otra cosa importante es el estudio de los cristales, porque eso se asocia con una enfermedad de tipo gotosa, ¿no es cierto?, que es el depósito de cristales en la articulación. Entonces esas son las 2 implicancias clínicas más importantes que pueden justificar hacer una artrocentesis a un paciente. Vamos a ver que podemos hacer interpretación de otros cuadros, pero como siempre, porque a lo mejor no es la decisión de primera línea llegar a una punción para estudiar determinadas cosas. Bien, acá tienen los intervalos de referencia de los componentes o algunos de los componentes del líquido sinovial y comparado con los componentes en el plasma. Son un poco bastante equivalentes en niveles a los del plasma, a diferencia que en el líquido cefalorraquídeo la función de la barrera hematoencefálica, que tenía una permeabilidad altamente selectiva, hacía que los componentes en el líquido cefalorraquídeo estuvieran en niveles mucho más bajos que en el plasma. Recuerdan que hacíamos hincapié en eso el otro día. Bien, entonces, esto, como les decía recién, acá son los estudios básicos, en lo que les digo, el macroscópico, la tinción para ver si hay, inicialmente una tinción de Gram para ver si hay microorganismos y el estudio microbiológico, el recuento diferencial, la presencia de cristales, y puede haber determinaciones complementarias que en ese caso se tienen que indicar en la orden médica que específicamente se quiera estudiar determinados componentes. Bien,
Con respecto al el estudio macroscópico, como siempre, color y aspecto. El aspecto siempre tiene que ser transparente, translúcido, que es lo que decíamos el otro día, pueden ir incrementando esa opacidad, ¿no es cierto?, hasta ser totalmente turbio, dependiendo de la presencia. Siempre la turbidez la pueden dar los microorganismos y la presencia de células, o de debris celulares, es decir, los debris celulares, ¿se acuerdan ustedes? Son los restos de células. Cuando hay necrosis celular, hay componentes celulares que se liberan al líquido. Entonces, si está muy turbio, siempre en cualquier líquido conviene centrifugar la muestra, ¿no es cierto?, para ver si queda un depósito de debris o de células y el líquido queda transparente. Y el color puede tener un color amarillo pálido, puede ser incoloro, pero no tan terriblemente transparente como les decía en el líquido cefalorraquídeo. Puede tener una cierta coloración amarilla muy clara por la presencia de mucina, que es propia del líquido sinovial, ¿no es cierto? Obviamente ese color se puede intensificar y hay que informarlo, puede pasar amarillo, verde, marrón, que me va a estar hablando de un líquido probablemente séptico, es decir, infeccioso, cuando ese color es más intenso. Bien, el recuento celular. El recuento celular, en este caso, fíjense que se los indico acá, se puede hacer, una cosa, me acordé, yo les ponía acá que usar anticoagulante para el estudio microscópico. El estudio microscópico va a incluir el estudio de los cristales. Los cristales se estudian de la misma manera que en un sedimento urinario. Pero ojo, no se puede usar como anticoagulante ni citrato ni oxalato, porque justamente nos puede generar artificialmente depósito, precipitación de cristales de oxalato o de citrato por el anticoagulante. Entonces, utilizar siempre heparina o éster. Bien, entonces el recuento celular. En este caso, como la cantidad de células que hay es un poco más alto que lo que había en líquido cefalorraquídeo, podemos hacerlo manual en cámara de Neubauer, o sí podemos utilizar un contador celular, un contador hematológico, porque la sensibilidad alcanza para la cantidad de células que hay normalmente en un líquido sinovial. Así que de cualquiera de las dos maneras, se hace un frotis, se puede utilizar la citocentrífuga también para hacer el frotis, se tiñe, y es importante el recuento diferencial. Y ver qué predominancia de leucocitos hay, porque nos orienta también a pensar en el tipo de trastorno que puede estar afectando a esa articulación. Una predominancia de neutrófilos habla de un líquido sinovial inflamatorio. Que claro, inflamatorio no quiere decir que necesariamente sea séptico, ¿eh? Inflamatorio puede ser séptico o aséptico, es decir, hay una inflamación de esa articulación que hace que aumente el nivel de líquido sinovial, pero no necesariamente va a ser séptico. Si hay linfocitos por encima de 15%, esto pueden ser enfermedades autoinmunes, como son las enfermedades de trastornos del colágeno, que podría ser lupus, o AR quiere decir artritis reumatoide. Esto lo vamos a ver en la clase del lunes, lo que se refiere a las enfermedades autoinmunes no órgano-específicas, es decir, las que son sistémicas, como el lupus, porque el colágeno está distribuido en todo el organismo, como puede ser también la miastenia gravis, como puede ser la artritis reumatoide. Entonces, predominancia de linfocitos puede hacer sospechar, sobre todo en el caso de las articulaciones, de una artritis reumatoide. También en la clase del lunes vamos a ver que tenemos marcadores específicos de artritis reumatoide, como es los anticuerpos antipeptidocitrulinados. El factor reumatoide, que no tiene tanta especificidad, pero si lo sumamos con antipeptidocitrulinado, me está hablando de una artritis reumatoide, es decir, una enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones, y por ahí sea necesario estudiar el líquido sinovial para ver cómo está, cómo es la calidad de ese líquido sinovial. Y si tenemos eosinófilos, puede ser una parasitosis, o también hay aumento de eosinófilos en la artritis reumatoide.
Acá les dejo un cuadrito que es importante porque en función de la cantidad de leucocitos, es decir, el valor absoluto de leucocitos, y la predominancia de neutrófilos, podemos distinguir en lo que yo les decía, si es un derrame es acumulación de líquido, ¿no es cierto? Si ese derrame es no inflamatorio, es inflamatorio, o si es inflamatorio e infeccioso. O sea, ya esto me orienta, más allá que el diagnóstico de la infección lo va a determinar el estudio microbiológico, ¿no es cierto? Pero ya esto va orientando a pensar que es como cuando uno hace, no sé, un urocultivo y empieza con el recuento de colonias y después seguiremos con todo el procesamiento del urocultivo para identificar el microorganismo. Bien, si tenemos un conteo de leucocitos bajos, menos de 3.000 por microlitro, fíjense que estábamos hablando que lo fisiológico va hasta 200, es decir, que tenemos un conteo importante, con menos del 30% de neutrófilos, habla a favor de que ese derrame o esa acumulación de líquido es no inflamatoria. Si el conteo de leucocitos ya está entre 3.000 y 50.000, con más de un 50% de neutrófilos, podemos orientarnos a pensar que es un derrame inflamatorio producto de autoinmunidad, como es artritis reumatoide o un lupus eritematoso sistémico. Orienta bastante a eso. Y si el conteo de leucocitos está por encima de 50.000 con una predominancia absoluta de neutrófilos, muy a favor de que es una infección, es decir, un derrame séptico, probablemente bacteriano, fúngico o tuberculoso. Entonces, el recuento diferencial, el absoluto más el diferencial, es muy útil ya para orientarnos dentro del laboratorio a lo que les puede estar pasando y cómo orientar el estudio de ese líquido sinovial en este caso. Bien, ¿qué más? El examen químico. ¿En qué consiste el examen químico? Bueno, ver si el líquido coagula, si se forman coágulos de mucina, para ver si es un derrame inflamatorio. Podemos medir el nivel de proteínas, que también están aumentados en los derrames inflamatorios. La glucosa tiene una concentración semejante al plasma. Podemos medir cualquiera de estos analíticos, lípidos, enzimas, ácido úrico, pero ninguna de todas estas cosas son muy, de una gran relevancia clínica. Si el médico quiere, es necesario que lo indique, ¿no es cierto?, en la orden, pero no aporta mucho al diagnóstico. Sí es importante estudiar los cristales, entre porte y cubre, como decíamos, al igual que los cristales en el sedimento urinario, por microscopía de contraste fase o de luz polarizada, y los cristales más frecuentes pueden ser urato, pirofosfato de calcio, apatita, oxalato de calcio o de colesterol. Es decir, que hay que buscar la presencia de esos cristales, puede hablar a favor de que ese derrame inflamatorio, que probablemente sea aséptico, sea por la presencia de cristales, por el depósito de cristales sobre la articulación. Y para el microbiológico, estos son los principales microorganismos que habría que concentrarse en buscar, que son los frecuentemente colonizan y generan un derrame inflamatorio séptico. ¿Preguntas? Esto sería lo más importante con respecto al estudio líquido sinovial. Recuerden que lo van a asociar con lo que vean en la clase del lunes con respecto a las determinaciones bioquímicas para la artritis reumatoide. Bueno, ahora pasemos a los líquidos serosos. Los líquidos serosos son los líquidos que normalmente tenemos en una cavidad serosa. ¿Quién me sabe decir lo que es una cavidad serosa? ¿Y cuáles son?
¿No sería el líquido del peritoneo, la cavidad así en el corazón, esos lugares? Sí, son las cavidades recubren justamente el peritoneo, los pulmones, el corazón. ¿Y qué es una cavidad serosa? ¿Por qué está conformada esa cavidad serosa? Tiene un líquido que es para proteger el movimiento, digamos, de los órganos. Sí, hoy me está sonando el teléfono que seguro me quieren vender algo o es alguna promoción de algo, no le va a atender. Ya va a cortar. Sí, justamente, está bien lo que decía, no sé quién me estaba hablando. Las cavidades serosas es ese espacio que hay entre dos membranas, o sea, las membranas serosas que se acuerdan que tienen una hoja parietal y una hoja visceral, ¿no es cierto? Entre ese espacio que es muy pequeñito, hay un espacio que está ocupado por un determinado volumen de líquido, que en condiciones fisiológicas el volumen de líquido es muy bajo. Y es como ustedes dicen, permite lubricar, permite permitir el desplazamiento, por ejemplo, frente a los movimientos propios. Por ejemplo, la pleura en el movimiento de inspiración y expiración de los pulmones, y también amortigua a los órganos que recubre frente a determinados cambios, traumas, etc. Bien, entonces, a ver, líquidos serosos. Entonces, es como le pongo acá, ultrafiltrado del plasma que está, se ubica en las cavidades serosas. La cavidad serosa es el espacio que está entre las dos hojas, parietal y visceral, de la membrana serosa. Y las cavidades serosas son la pleura, el pericardio y el peritoneo. Un derrame va a ser cuando hay una acumulación exagerada de líquido en esa cavidad serosa. Y acá, para los líquidos serosos, los derrames se los llama de dos maneras distintas: trasudado o exudado. Entiendo que ya lo deben haber visto o en fisiopato o en fisiología. Bien, un trasudado es un derrame, es decir, acumulación de líquido, pero no inflamatorio. Cuando hablo de no inflamatorio, no hay compromiso de las serosas. Las serosas no están dañadas. En cambio, un exudado va a ser un derrame inflamatorio donde hay compromiso de la serosa, donde probablemente hay alteración de la permeabilidad de esas serosas, y el exudado puede ser séptico o aséptico, es decir, que haya una infección microbiana o no la haya. Bueno, acá les dejo un cuadrito con las principales patologías que pueden llevar a la formación de exudados en estas cavidades serosas. Bien, acá es muy importante distinguir entre si es un trasudado, en todos los líquidos estos serosos, si es trasudado o exudado. ¿Por qué? Porque eso condiciona la conducta médica. Dependiendo del líquido del cual se trate, a veces la conducta médica es distinta. En general, los trasudados, que no son situaciones que comprometen tanto a la salud del paciente, por ahí la actitud es más expectante, esperar que evolucione por sí mismo, solamente hacer un seguimiento, mientras que en un exudado quizás implica ya una intervención rápida sobre la causa de ese exudado. Entonces, tenemos criterios específicos para que me definan qué es un trasudado o un exudado. Entonces, acá les pongo estos 4 criterios y criterios para diferenciar exudados de trasudados. Estos son muy básicos y aplican a todos los líquidos serosos. Después vamos a ver que cada uno tiene sus criterios particulares. Pero esto es algo muy simple, fíjense, que implica determinar el nivel de proteínas, si hay fibrinógeno, si el líquido coagula, y la reacción de Ribalta. ¿Qué es la reacción de Ribalta? La reacción de Ribalta es mezclar una parte de líquido seroso con 4 partes de líquido acético, de ácido acético,
y ver si hay coagulación. Si se forma un coágulo, eso indica presencia de mucina, sobre todo. Bien, entonces, ¿cómo diferenciamos un trasudado de un exudado? Con estas 4 determinaciones, y porque el trasudado va a ser negativo para estas determinaciones, y el exudado va a ser positivo. Es decir, la reacción de Ribalta es negativa en los trasudados y es positiva en los exudados. Se puede tomar la densidad. Me olvidé, acá estaba la densidad, que la densidad es baja, mientras que si hay una densidad aumentada en los exudados. El nivel de proteínas es menos de 3 gramos por ciento en los trasudados, mientras que es mayor a 3 gramos por ciento en los exudados. No hay fibrinógeno, no hay coagulación en los trasudados, mientras sí que hay presencia de fibrinógeno y coagulan los exudados. Entonces, fíjense que estas son determinaciones bastante simples, ¿no es cierto? Y que nos permiten diferenciar, diría yo, a grosso modo, si hay un trasudado o un exudado. Ahora vayamos a los líquidos en particular y vemos cuáles son los criterios específicos para cada uno de esos líquidos. Bien, y empezamos entonces con, tengo ahí arriba esto que me molesta, el líquido pleural. Tendría que bajar esto acá. ¿Hay algo en el chat? Perfecto. Florencia, ya leí el mensaje, totalmente justificado lo que me decís. Bien, el líquido pleural. El líquido pleural, entonces, es lo que se acumula en la cavidad pleural, ¿no es cierto? Y lo que permite la lubricación y el desplazamiento de una hoja parietal y visceral de las pleuras cuando respiramos, ¿no es cierto? Bien. Trasudados y exudados. En general los trasudados son bilaterales, mientras que los exudados suelen ser unilaterales. Bueno, acá tienen una tablita donde les muestra las principales afecciones o situaciones clínicas que generan un exudado o un trasudado, se le acumula un derrame pleural. ¿Cuáles son los criterios para distinguir entre trasudado o exudado? Bien, la toma de muestra también la hace el profesional capacitado, no la hace el médico. Se recoge en tubos con anticoagulante como heparina wecta para recuento celular y diferencial. El microbiológico, salvo que bacteriología lo indique, no lleva anticoagulante. La utilidad clínica más importante, primero, es distinguir entre trasudado o exudado, porque acá es lo que decía yo, en general si son trasudados, son de una evolución bastante benigna, entonces no haya una intervención médica. Bien, ahí está entrando alguien. En cambio, en exudado sí, el exudado implica ya una intervención médica. Salvo que un trasudado sea una acumulación muy grande de líquido, implique drenar ese líquido, ¿no? También. Bueno, hay criterios específicos para distinguir entre exudado y trasudado líquido pleural que se llaman criterios de Light, que son estos que les marco acá, que me va a diferenciar si un derrame es un exudado. ¿Y cuándo un derrame es un exudado? Cuando se cumple uno de estos 3 criterios, los 3 de arriba, no se los indiqué, son los criterios mayores. ¿Qué quiere decir? Que son los principales que me van a diferenciar entre exudado y trasudado. ¿Cuáles son esos criterios? Se los leo. PT quiere decir proteínas totales. Entonces, hacer la relación entre las proteínas totales que hay en el líquido pleural dividido las proteínas totales en el suero. Si esa relación es mayor o igual a 0,5, ya es un criterio positivo. Lactato de hidrogenasa, la relación de los niveles que hay de lactato de hidrogenasa en el líquido sobre los niveles de lactato de hidrogenasa en suero, y también mayor o igual a 0,6, perdón, en este caso.
¿Quién se acuerda, si me sabe decir qué es la lactato dehidrogenasa? Porque es importante, el LDH lo hacemos muchas veces, con mucha frecuencia. Creo que lo vieron en Bioquímica Clínica 1. Es una enzima que está presente ¿dónde? ¿En músculo? No, en todas las células prácticamente. La lactato dehidrogenasa es una enzima ¿Es intracelular? Es intracelular. Entonces, aumento de lactato dehidrogenasa me va a estar hablando de rotura celular, de liberación de... En músculo podemos tener una CPK por ahí u otras enzimas más específicas. Pero la lactato dehidrogenasa está prácticamente presente en todas las células y cuando tenemos niveles elevados de LDH me está hablando de que hay probablemente muerte celular o destrucción celular. Por eso que es importante hacer los niveles y también el tercer criterio es medir la actividad de la lactato dehidrogenasa en el líquido pleural y si está 2/3 por encima, ¿no?, del límite superior de la actividad en suero, también es un criterio positivo. Entonces, sí, con que uno de estos tres dé positivo, ya está hablando a favor de un derrame. En el caso que las cosas sea dudosa, podemos agregar los criterios menores que son los niveles de colesterol en el líquido pleural, que tiene que superar este valor de 1,16, la relación de colesterol en el líquido pleural sobre el líquido en suero, mayor de 0,3, y el gradiente de albúmina, que el gradiente de albúmina es la diferencia entre la albúmina en suero menos la diferencia de la albúmina en el líquido pleural. Esos son los criterios menores que se pueden adicionar si es que si tenemos dudas con los criterios mayores. Bien, acá en esta tablita tienen como siempre, las pruebas recomendadas para el estudio líquido pleural, como siempre, el estudio macroscópico, el microscópico, el recuento diferencial, el microbiológico, y algunas que pueden ser en determinadas circunstancias y que tienen que ser pedidas específicamente en la orden para que se haga. Me pasé. Bien. Estudio macroscópico. Como siempre, el estudio macroscópico, aspecto y color. Los trasudados pueden ser claros, transparentes o, como decía, igual que para el líquido sinovial, un color ligeramente pálido, un amarillo pálido, cosa que no va para el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo tiene que ser transparente como el agua. Y no coagulan los trasudados. Los exudados van a tener una turbidez variable, que se puede intensificar, que pueden coagular, pueden tener un aumento de color y el aumento de color puede indicar a veces que haya una rotura esofágica y haya contaminación con el líquido pleural. Puede haber hasta una fístula intestinal también que puede afectar al líquido pleural. Bien, con respecto al microscópico, acá el recuento celular absoluto no tiene tanta relevancia, sí es importante el recuento diferencial, es decir, siempre se hace el absoluto igual, y ver la predominancia de los leucocitos, si hay una neutrofilia, si hay linfocitosis o eosinofilia, que se asocian con cada uno de estos procesos que les dejo allí. Como ven, no hay nada que sea absolutamente específico, ¿no es cierto?, para un proceso en particular. Con respecto al examen químico, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Las proteínas para, sobre todo, y la lactato dehidrogenasa, porque forman parte de los criterios de Light, así que eso hay que hacerlo. Los niveles de glucosa son semejantes a los del plasma. El lactato es importante porque, fíjense lo que les pongo acá, hacer lactato me habla mucho a favor de una pleuritis infecciosa, es decir, que ya me está anticipando a lo mejor el resultado del estudio microbiológico,
¿Por qué? Porque si el valor del lactato está por encima de 90 miligramos decilitro, fíjense que tiene un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo de un 100%. Es decir, que si es negativo, es negativo. Entonces, si es negativo, podemos descartar la presencia de una pleuritis infecciosa. Y una sensibilidad clínica del 94 me quiere decir que hay pocos falsos negativos. Pero con este punto de corte de más del 90. Y el pH también es importante en el caso del seguimiento de los pacientes, ¿no es cierto? Aquellos pacientes que están ya con una neumonía, si probablemente un derrame, las neumonías suelen ser unilaterales, pueden ser bilaterales si es más un cuadro de mayor compromiso. En ese caso, es importante el monitoreo del pH porque el pH fisiológico es que esté por encima de 730. Cuando ese pH va disminuyendo, el cuadro es más complicado. pH por debajo de, cercanos a 6, me habla de un pronóstico bastante reservado. En cambio, si el pH logra superar 730, nos acercamos al pH fisiológico de 740, me está hablando de un pronóstico bastante promisorio. Es decir, no se va a hacer solamente la punción para ver el pH, pero si se hace una punción de líquido pleural, es importante prestarle atención al pH. Bueno, y como siempre acá les dejo los principales microorganismos que colonizan y que hay necesidad de estudiar en un líquido pleural. ¿Alguna pregunta? Bien, como ven son todos bastante equivalentes, es decir, es el mismo tipo de procedimiento para estudiar los líquidos de punción. ¿Qué hay con el líquido peritoneal? Pues el que se acumula en la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? ¿Qué es la citis? Que acá les pongo, es la acumulación exagerada de líquido peritoneal. ¿Han escuchado hablar de la citis? ¿Cuáles son las causas en general de las citis? ¿Alguien sabe? Se puede llegar a acumular, fíjense, yo les digo que más o menos hay 50 mililitros de líquido en forma fisiológica, ¿no? En la cavidad peritoneal podemos llegar a tener acúmulo de 3, 4, 5 litros de líquido peritoneal. La citis... ¿Cuando varía la presión oncótica? Bien. Bien. ¿Y ¿Pero podría estar relacionado con alguna enfermedad hepática? Exactamente, está asociado con enfermedades hepáticas o también con una enfermedad hepática como es una cirrosis, que ya lo vamos a ver cuando veamos función hepática, es decir, que hay en la cirrosis, que son esos procesos crónicos de degeneración de la estructura, de la arquitectura propia del hígado, hay mucha alteración de la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Entonces baja la cantidad de, o sea, los niveles de albúmina y eso hace que baje la presión oncótica. También puede haber una hipertensión portal por una insuficiencia cardíaca congestiva y eso lleva a la acumulación de líquido en el peritoneo. Estas son algunas de las causas principales de la acumulación del líquido ascítico. Bien, acá les pongo que los criterios para distinguir entre trasudado y exudado no son tan claros como Light, ¿no es cierto? Light lo define muy claramente para el líquido pleural. Para el líquido peritoneal se aplican los criterios de Boyer, que son equivalentes a los de Light con otros puntos de corte, ¿no es cierto? Y lo mismo, uno o más positivo es un exudado. Proteínas en el líquido pleural sobre proteínas en suero con un valor mayor a 0,5. Lactato de hidrogenasa, relación entre líquido peritoneal y suero mayor de 0,6, o actividad lactato de hidrogenasa en el líquido, perdón, peritoneal, creo que dije pleural, mayor a 400, es un criterio positivo para decir que es un exudado.
Y alternativamente podemos hacer la relación de bilirrubina entre líquido peritoneal y suero y de colesterol entre líquido peritoneal y suero. ¿Por qué es tan difícil o no hay criterios tan claros? Por el factor dilución. Como yo les digo, puede haber mucha acumulación de líquido peritoneal. Entonces, es difícil encontrar la acumulación de alguno de estos analitos que superen los puntos de corte que establecen los criterios. Por eso que es difícil establecer criterios. Hay otro criterio adicional, que es que es el criterio de Gasa, que es el gradiente de albúmina, que es la diferencia entre los niveles de albúmina que hay en suero menos los niveles de albúmina que hay en líquido acítico. Cuanto más bajo, con respecto al punto de corte que se establece, es ese valor, me habla más a favor de un compromiso, ¿no es cierto? Porque quiere decir que si esta diferencia es más baja, estoy teniendo valores más altos en el líquido acítico. Entonces, si esa diferencia es mayor de 1,2, pensamos en un trasudado, que podría ser, por ejemplo, una ascitis por hipertensión portal, como les decía, pero hay una cirrosis. En cambio, valores por debajo de 1,2 puede ser una tuberculosis, puede ser una pancreatitis, puede ser un cuadro neoplásico. Los cuadros neoplásicos, sobre todo, que afectan a los órganos que recubren el peritoneo, y inclusive a aquellos neoplasias que afectan precisamente las células peritoneales, suelen cursar con mucho aumento de líquido acítico. Pero ojo, no quiero decir que porque hay acumulación de líquido acítico va a haber una neoplasia, quede claro que no es eso. Bien, como siempre, las principales razones, causas por las cuales se pida un estudio de líquido acítico, y lo que vamos a hacer de forma rutinaria, el estudio microscópico, citológico, la tinción y el estudio microbiológico correspondiente, y el gradiente de albúmina para completar los criterios de Boyer. La extracción del líquido acítico también la hace el profesional capacitado para eso, no lo hace el bioquímico, es una paracentesis. Se recibe con heparina huerta para recuento diferencial y celular. Y si se necesitan algunas determinaciones específicas, el médico lo pedirá específicamente. Bien, ¿qué tenemos que ver? El estudio macroscópico. Otra vez, color y aspecto. Lo posible, un aspecto translúcido, de un color amarillo pálido, como decimos para los otros líquidos. Ese aspecto es normal, pero el aspecto, si se va intensificando y va pasando a un aspecto lechoso, con un color intenso que puede llegar a ser un color verde bilioso, en ese caso estamos hablando de exudados. El color verde bilioso puede hablar de una perforación intestinal, una perforación del tracto biliar, alguna enfermedad gastrointestinal. El aspecto, como yo les decía, una pancreatitis también puede estar generando un aspecto medio opaco. El aspecto lechoso se puede asociar con algunas, con cirrosis, con algunos carcinomas, con enfermedades parasitarias. Es decir, que son datos que hay que informar. Con respecto al microscópico, es importante el recuento absoluto y el recuento diferencial. ¿Por qué? Porque acá les pongo que les permite distinguir una PBE, no se los aclaré, es peritonitis bacteriana espontánea. ¿Saben lo que es una peritonitis bacteriana espontánea? La peritonitis bacteriana espontánea es una... ¿Es cuando hay ruptura del órgano? No. No, una peritonitis es cuando hay una ruptura en general de una porción del intestino, puede ser el apéndice, ¿no es cierto? Y bueno, y genera una infección que puede ser sistémica. Acá es la colonización microbiana del líquido peritoneal. Y a diferencia de la peritonitis, ¿no?, que generalmente es
por múltiples microorganismos. En el caso de las peritonitis bacterianas son a un solo microorganismo. Es una infección propia dentro de la cavidad peritoneal. Y generalmente es unimicrobiana, es decir, es un único microorganismo que coloniza, a la diferencia de las peritonitis, que cuando hay una peritonitis puede haber múltiples microorganismos que salgan a circulación y generen una septicemia. Bien. Es importante estos valores, ¿por qué? Porque es muy difícil el cultivo y el análisis microbiológico de los líquidos peritoneales, a diferencia de los otros líquidos. Yo les digo que siempre el microbiológico es una de las principales causas para hacer un estudio de un líquido seroso. Lo que pasa es que en el caso del líquido peritoneal, el factor dilución conspira en contra del éxito del estudio microbiológico. A veces no se logra aislar porque no está en cantidad por la dilución, por el gran volumen de líquido que hay. Entonces, este dato, este que les doy acá, es importante para pensar que hay probablemente una colonización bacteriana. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el recuento absoluto de los leucocitos, que si están por encima de 500 por microlitro, con una predominancia de un más de 50% de neutrófilos, habla que estamos en presencia de una peritonitis bacteriana espontánea. Fíjense los datos clínicos. Si los neutrófilos están por encima de 250, estamos hablando de una sensibilidad clínica del 90% para peritonitis bacteriana. Es decir, que pesquisamos una gran cantidad de verdaderos positivos. Si los neutrófilos están por encima de 500, ya tenemos una sensibilidad clínica del 94%, prácticamente muy pocos falsos negativos. Si no, se me están escapando casi ninguno. Entonces, esto es un dato útil porque que un cultivo de negativo no necesariamente descarta la posible presencia de los microorganismos. Bien, el examen químico, ¿qué es lo importante para hacer? Bueno, proteínas, lo necesitamos y albúmina para el gradiente, para los criterios de Boyer. La glucosa son valores semejantes al plasma, no aporta mucho los niveles de glucosa. El lactato, también acá es importante, si está por encima de 40, fíjense que también tiene una sensibilidad clínica y especificidad clínica del 90% para la peritonitis bacteriana espontánea. El pH por debajo es 7,32 con un recuento celular positivo, también buena sensibilidad y especificidad clínica, es decir, todo esto ayuda a orientarnos a la peritonitis bacteriana, por esto que les digo acá, porque si bien el estudio microbiológico es mandatorio, solo son positivos en el 50% de los casos, porque no se logra aislar, inclusive a veces, o aplicando, ustedes lo habrán visto en microbiología, en bacteriología, que tenemos técnicas para concentrar esa muestra. A veces, inclusive, concentrando la muestra, hay un 35% de los pacientes que da negativo. Es decir, que un resultado negativo, si tenemos estos otros parámetros de aumento de leucocitos, de predominio de neutrófilos, de lactato por encima de ese valor y de pH por debajo de ese punto de corte, todo eso me habla a favor de que aunque el cultivo sea negativo, podamos estar en presencia de una peritonitis bacteriana. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, hasta acá entonces lo que les dije en la primera diapositiva. Vimos líquido sinovial, peritoneal, pleural, el pericárdico lo ven ustedes y les dejo el apunte del líquido amniótico. Ahora les voy a mostrar 2 o 3 diapositivas que no forman parte del contenido de la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que estudien este tema para el final. Pero quiero que lo sepan para que sepan que es la medicina que se viene. Entonces,
a lo largo de la carrera, ustedes habrán visto que, bueno, no podemos abarcar absolutamente todo, que tienen que tener siempre presente la dinámica de las ciencias de la salud y que hay que estar permanentemente actualizado. Y una de las cosas nuevas que están entrando en el diagnóstico médico y de donde el laboratorio está teniendo un rol importante, es la biopsia líquida. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque la biopsia líquida, los líquidos de punción pueden ser una de las muestras que se utilicen para una biopsia líquida. ¿Hablaron algo de biopsia líquida en alguna de las materias anteriores? No escucharon nada de biopsia líquida. Bueno, ¿qué es la biopsia líquida? Por analogía con la biopsia. Ustedes, la biopsia, lo habrán escuchado, se utiliza fundamentalmente en anatomía patológica para cuando se toma una muestra de un tejido y se hace un estudio histológico y citoquímico de ese, para poder clasificar ese material que se está analizando. Bien, de ahí se toma el término de biopsia, pero biopsia líquida, es decir, estudiar la presencia de ciertos biomarcadores en fluidos corporales, que pueden ser, esos fluidos corporales pueden ser una muestra de sangre periférica, que es lo que más se trata de usar, una orina, pueden ser los líquidos de punción, puede el líquido cefalorraquídeo, acá prohibiríamos los líquidos de punción, el líquido peritoneal, el líquido pleural, la saliva. ¿Con qué finalidad? Para diagnóstico, pronóstico, seguimiento, sobre todo lo que más se está estudiando es para procesos oncológicos. Es decir, acá les pongo las diferentes aplicaciones clínicas. Entonces, es a partir de una de esas muestras, y esa muestra puede ser un líquido seroso, o un líquido de punción, un líquido cefalorraquídeo, y como les pongo acá, es el gran desafío que tiene el laboratorio clínico hoy para contribuir a la medicina de precisión. ¿Cuáles son los marcadores que podemos estudiar? Podemos estudiar el ADN tumoral, porque hay liberación, cuando hay un tumor, un proceso oncológico, hay liberación de material genético, ADN y ARN, propio del tumor que llega a la circulación o a los líquidos de punción. Hay presencia, CTC son células tumorales, podemos encontrar células tumorales en circulación, podemos estudiar las microvesículos, las exosomas, quizás lo han visto en alguna de las materias anteriores, las microvesículas se están estudiando muchísimo porque son como pedacitos de células que se liberan rodeados de una membrana plasmática que tiene contenido celular y que salen a circulación, y ahí podemos estudiar mucha cantidad de biomarcadores. Bueno, ¿y por qué les digo que es lo que apunta a la medicina de precisión o personalizada? Porque esto es como una huella digital propia del paciente con respecto a lo que está cursando. Sí, a futuro nosotros podemos determinar cuáles son esos biomarcadores que tiene ese paciente y conocemos estrategias diagnóstico y terapéuticas específicas para esos biomarcadores, vamos a poder llegar a tratamientos muy personalizados. ¿Qué es lo que se puede estudiar? Acá les dejo esto, acá tienen la descripción de esta figura. Fíjense, lo que les muestra esta diapo, acá lo muestra con una gota de sangre, pero lo podríamos hacer con un líquido de punción. Podemos estudiar fracciones celulares o lo que hay en el sobrenadante de esas fracciones celulares. Desde la fracción celular podemos estudiar las células, estas CTC individuales, que son las células tumorales, los clústeres, es decir, las agrupaciones de células tumorales que llegan a ese fluido, células del sistema inmune, desde el punto de vista de la que podemos encontrar en la parte más líquida del fluido, las microvesículas, podemos estudiar los ARN, el ADN tumoral, la presencia de los microRNAs. Hoy, ustedes saben que, ¿se acuerdan? Lo habrán visto en genética, los microRNA, que son los no codificantes, pero que tenemos una cantidad inmensa y que tienen que ver mucho con la regulación de la expresión génica y con controlar la regulación de la expresión génica. Hoy es de vanguardia, creo que hay más de 3.000 microRNAs descriptos y que se están asociando con muchísimos tipos de patología, no solo con patologías oncológicas, ¿no? Hoy se está
trabajando en ver si la presencia de determinado microRNA puede significar diagnóstico o pronóstico de tal enfermedad. Entonces, y acá un poquitito más en detalle, ¿qué es lo que pueden estudiar? Por ejemplo, del DNA tumoral, pueden estudiar de lesiones, mutaciones, fragmentos, sustituciones, todo lo que tenga que ver con el estudio de ese ADN, y acá, bueno, todo lo que pueden estudiar de todos los biomarcadores que puede haber en la fracción celular, ¿no es cierto? Ya sea que estudien las células del sistema inmune, las células tumorales, los clústeres, demás. Obviamente todo esto implica, como les pongo acá, tecnología de avanzada, ¿no es cierto? Es decir, implica estudiar la tecnología asociada a la genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica. Casi cuando lo lean en detalle van a ver, utilizar, por ejemplo, las técnicas de secuenciación masiva, como es un NGS, espectrometrías de masa. Es decir, hoy la tecnología nos ha puesto a disposición un montón de estrategias que nos permiten estudiar en detalle muchísimas cosas. Voy a salir de acá y los voy de alta complejidad. Entonces, son cosas que se están haciendo hoy en el laboratorio, no en laboratorios por ahí de mediana o alta complejidad, ¿no es cierto? La limitación, ¿cuál es la gran limitación que hoy tiene todavía la biopsia líquida? Es la interpretación, el poder definir qué indica ese biomarcador que yo estoy evaluando y que de repente me lo encuentro presente o ausente, o me lo encuentro, hice un microarray específico y aumentó en gran cantidad o no. Esta es una de las estrategias que yo les decía que va a reemplazar al mapeo genético para un líquido amniótico. ¿Por qué? Porque podemos estudiar a partir del RNA fetal muchos biomarcadores haciendo un NGS, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la limitación está porque todavía no tenemos volumen suficiente de estudios prospectivos en poblaciones grandes que nos puedan establecer valores de referencia, que nos puedan determinar si este biomarcador, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es un valor predictor de pronóstico? ¿Es un valor predictor de respuesta a una terapia? Porque es muy importante asociarlo mejor. Si este individuo tiene este marcador, quiere decir que probablemente responda mejor o peor a tal terapia. Entonces, eso es lo que apunta a la medicina de precisión, ¿se entiende? Encontrar marcadores que, como lo decimos siempre, somos individuos individuales. O sea, si bien tenemos características generales para las patologías, sobre todo en las neoplasias, son muy específicas del individuo. No todos los individuos responden de la misma manera. Hoy, por ejemplo, tenemos fármacos que son capaces de revertir los cambios epigenéticos. Ustedes saben que los cambios epigenéticos, acetilación, metilación, etcétera, pueden ser revertidos. Hoy tenemos fármacos que revierten los cambios epigenéticos. Entonces imaginemos a futuro un escenario que podría ser determinar que un determinado proceso oncológico la causa solamente un cambio epigenético. A lo mejor no tiene que ver ni con una mutación ni con otra cosa. Entonces, una detección temprana de eso podría decir que a ese individuo ya lo ponemos en un tratamiento antiepigenético y por ahí pueda resolver su patología. Se entiende cuál es el gran desafío de la medicina, ¿no? Pero que estamos todavía lejos de poder tener todo el conocimiento. La tecnología avanza mucho más rápido que la cantidad o la capacidad que tenemos de generar estudios. ¿Por qué? Porque los estudios son a largo plazo. Si no podemos resolver algo, las cohortes hay que estudiarlas en función del tiempo. Entonces, esa sigue siendo hoy la principal limitación al momento de interpretar. Un estudio de un NGS o una Big Data, por ahí no se informa en 2-3 días. El aparato me va a dar el resultado en 2-3 días, pero a lo mejor el informe puede tardar 2 semanas, 3 semanas. ¿Por qué? Porque hay que buscar mucha información sobre eso para determinar qué informo. No voy a alarmar a alguien por informar algo que en realidad no tenía ninguna relevancia clínica, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que se viene.
cada tanto les vamos a ir tirando más cosas que sepan, que esto o sea, no es para que lo estudien, de hecho nosotros lo damos, por ejemplo, en el posgrado. Yo en este momento estoy dictando un curso de posgrado, siempre en el primer cuatrimestre damos cursos de posgrado, que implica sobre estas cosas de avanzada, ¿no es cierto? Y que para ustedes tengan presente que hay que estar actualizados permanentemente, que la dinámica de la bioquímica nos lleva a que necesitamos estar permanentemente actualizados. Y lo que yo les digo, esto del gran volumen de datos, un área de vacancia que tenemos hoy es la bioinformática. Y si a alguno de ustedes les interesa, piensen por ahí en que podrían tener capacidad de desarrollarse en la bioinformática. Hoy se necesitan los bioinformáticos para procesar el enorme volumen de datos que tira toda esta tecnología. Porque esta tecnología son paneles a lo mejor que corren infinidad de genes. En 48 horas tengo una información que no sé cómo procesar. Y hoy es indispensable la presencia de los bioinformáticos en este equipo de trabajo para poder procesar lo que se llama la Big Data. Nosotros, por ejemplo, en este momento, ustedes ya saben que yo soy investigador de CONICET, estoy como vicedirector de uno de los institutos del CONICET de acá de Bahía, ¿no? Del INBioSur. Justo estamos haciendo un concurso de un profesional analista de datos que necesitamos, y verdaderamente no hay informáticos, bioinformáticos. O sea, no es lo mismo un bioinformático que un informático, un analista de sistema y eso. Tenemos gente, se ha presentado gente, tenemos el concurso en marcha, pero hay un área de vacancia que, porque ahora desconozco si hay alguna carrera específica de bioinformática en el país y la hay afuera, pero sí son formaciones de posgrado, que la pueden tener los genetistas, los biólogos, los bioquímicos, capacitaciones, y que se los dijo como una incumbencia más de la carrera, para que lo piensen. Si a alguno les interesa ese área, es un área verdaderamente de vacancia y que es una necesidad enorme, porque, como lo que les digo, la tecnología nos está tirando un montón de opciones que no tenemos capacidad de manejar rápidamente. Así que, bueno, pero esto fue solamente una charlita, ¿eh? Esas últimas 3 diapositivas no hay necesidad que se pongan a estudiarlas. ¿Preguntas, comentarios, algo? ¿Cómo seguimos? El lunes, como no puedo dar clase por uno de estos compromisos que tengo con el instituto, se la subo grabada, que es el tema 4, que es la parte de enfermedades autoinmunes no organoespecíficas. Después el miércoles, la semana que viene es toda sincrónica, porque el miércoles es la clase de banco de sangre que Belén usa la modalidad sincrónica, y después viernes y lunes corresponde a hemostasia. Pablo el viernes les va a subir grabada la clase porque tiene también un compromiso y no puede dar clase sincrónica. Les recomiendo que posible si la pueden escuchar, porque el lunes él va a terminar el tema de hemostasia, que es sincrónico. Está todo detallado, bien detallado en el cronograma de clases teóricas. Y a partir del miércoles vuelvo yo ya con toda del miércoles, que sería, que es miércoles 8. Y ya ahí vamos a iniciar, ya vamos a haber terminado todas las 7 unidades, empezamos con la 8, que es todo el capítulo de función endocrina. Y son, salvo cuando tenga algún compromiso así, son todas sincrónicas. Bueno, si no tienen ningún comentario, duda, nada, se pueden ir yendo. Y yo ¿sí? Yo te quería hacer una pregunta sobre el cronograma. ¿Sí? De lo que estuvieron